Seguimos acá en el evento de Marca Empleadora. Mi nombre es Juliana Monferrán, soy editora de negocios del Cronista y Apertura. Y ahora vamos a hablar sobre atracción y retención de talento. Y para eso me acompaña Silvio Giusti, que es gerente de recursos humanos de Camusi. Hola Silvio, Hola, ¿qué tal? Juliana. Fernando Radaeli, que es owner de dominio cultural de Pharmacity. Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y Hernán Barleta, que es director asociado de recursos humanos de MSD Argentina. Hola, ¿cómo estás, Juliana? ¿Cómo andan? Muy bien, muy Bueno, bien. me alegro mucho. Gracias por la invitación. No, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, para empezar, digamos, ¿qué desafíos ven hoy justamente en la gestión de talento? Silvio. El principal desafío tiene que ver justamente con la retención de los talentos, ¿no? Y yo creo que ahí el gran desafío va a ser que las compañías no solo desarrollen, sino que hagan más robustas las propuestas de valor para que sea más atractiva y los empleados quieran quedarse en la compañía. Y cuando hablo de una propuesta de valor robusta, me refiero a la política de beneficio, me refiero a los planes de capacitación y también me refiero al tema salarial, que no puede estar ajeno en una propuesta de valor, ¿no? Por supuesto. ¿Es un tema generacional, digamos, esto de retener el talento? ¿Ves diferencias o crees que no? Mira, justamente estaba pensando en eso, ¿no? Y tiene que ver que hoy por hoy las demandas de nuestros empleados son totalmente distintas si las comparamos con las demandas que teníamos en el pasado, ¿no? Y en ese sentido, no es propio de una generación en particular, sino que atraviesa todas las generaciones. O sea, es el contexto el que cambió, no tanto la generación. Exactamente. Y ahí a mí me parece que las organizaciones tienen dos aspectos claves en donde poner foco. Primero, un aspecto en el tema de los líderes. ¿Sí? Necesitamos líderes más cercanos, líderes que tengan mejor comunicación, que puedan tener distintos tipos de conversaciones, de feedback, de desarrollo, pero también administrar y manejar la diversidad de los equipos que tienen a su cargo, ¿no? Y por el otro lado, el segundo punto que me parece súper importante tiene que ver con la flexibilidad. Y ahí es cómo las organizaciones se preparan y cómo preparan la cultura organizacional para poder balancear entre las demandas que tienen los colaboradores desde el punto de vista profesional como las demandas que tienen desde el punto de vista personal. Claro. Y a partir de ahí, cómo eso hace que terminen teniendo una historia de éxito profesional en el mundo organizacional, ¿no? Fernando, ¿vos cuál crees que son los desafíos? Bien, no, sumo para no repetir. Me parece que hoy la gente de la gestión del talento sale del área de personas y se integra en el negocio. Nosotros venimos transitando un camino donde la gestión del talento tiene que ver con todos los líderes de la organización. Entonces, cuando vos alineás la estrategia de la gestión del talento con la estrategia del negocio, es más fácil. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con flexibilidad, todo lo que tiene que ver con cultura potente, donde cada persona realmente pueda sentirse única y pueda sentirse que aporta, que es talento también, ¿no? Claro. Nosotros venimos como trabajando fuerte en la palabra talento, entendiendo que talento ya no es para algunos pocos o aquel que se destaca, sino que talento tiene que ver con las habilidades que tiene cada persona y las pone en juego a la hora de trabajar. Entonces me parece que hoy las organizaciones tenemos que entender el contexto y darle esos espacios a cada colaborador para que pueda tranquilamente desarrollarse. Y obviamente te obliga a tener distintas prácticas, distintas políticas, que en los contextos anteriores no. Entonces, en organizaciones más verticales trabajás de una manera, en organizaciones más horizontales trabajás de otra. Entonces creo que estamos todo el tiempo innovando y todo el tiempo entendiendo la necesidad de cada colaborador para ajustarnos a esas propuestas. Silvio, dijeron varias veces la palabra flexibilidad, creo que es uno de los issues que creo que quedó después de la pandemia, y también un poco esto de escuchar y como trabajar como muy de forma individual, ¿no? ¿Cómo lo manejan desde Camusi esto de, por ahí no sea una política para todos como bajar líneas, sino bueno, algo un poco más individualizado, si se puede? Sí, nosotros trabajamos, como decía Hernán, el tema de los líderes es clave. Claro. Es clave, por ejemplo, para cuando genera
Tenés que capacitar a los líderes para después que sean los líderes los que Claro. bajen tu política a cada equipo. Exactamente. Para que ellos traccionen para que tu cultura llegue y derrame, digamos, ¿no? Claro. Y eso ya sea en temas de diversidad, ya sea en temas de liderazgo, ya sea en todo, digamos, ¿no? ¿Cómo haces, Hernán? Porque nada, ahora que tenemos esto híbrido, digamos, para que esa cultura derrame, es una forma distinta de llegar a través de que la cultura se pueda vivir en la empresa, digamos. ¿Está cambiando eso? Ya, yo creo que eso está evolucionando, ¿sí? Me parece hoy que un poco cuando uno mira, ¿no? Anterior a la pandemia, hace que venía una tendencia en términos de trabajo remoto que la pandemia lo que hizo fue acelerarla. Claro. Lo que hizo fue instaurarla. De hecho, de un día para el otro tuvimos que trabajar todos totalmente remotos. Ahora, lo que viene es la pospandemia, ¿sí? Y me parece que ahí está súper interesante. Lo que terminó saliendo fue el trabajo híbrido, ¿sí? Y hoy, si lo pienso hoy, cómo hoy está resurgiendo algunas cosas, está viniendo un poco cierta presencialidad. Pero es una presencialidad que nos dice, bueno, vamos a trabajar a la oficina porque sí, vamos a ir porque es un mandato tener que ir a estar en la oficina. No, tiene que ver con un propósito. La presencialidad con propósito. Exacto, ¿no? una presencialidad con propósito y que por el otro lado genere un trabajo colaborativo. Y de esa forma, las organizaciones es como estamos construyendo también cultura. Una nueva cultura en tiempos donde el trabajo híbrido y esto de la flexibilidad de poder trabajar remoto de cualquier otro lugar es súper importante y valorado a la hora de lo que evalúa el talento cuando elige una organización u otra. Claro. Fernando, nada, salió el tema de los líderes, creo que es un tema en estas épocas, ¿no? En estas épocas de cambio, el tema de la flexibilidad. ¿Cómo hacen en Pharmacity? Porque ustedes tienen como mucha gente en Casa Central, pero también tienen como gente distribuida en sucursales, ¿no? Sí. Creo que es un modelo distinto, digamos. ¿Cómo lo hacen? ¿Con el modelo de liderazgo o exacto, con la gestión? y de gestión de ese talento que por ahí no está como concentrado en un mismo lugar. Hay como varios conceptos que trabajamos. El liderazgo, como mencionaba Hernán, pasamos del liderazgo más de jefe, más vertical, a un liderazgo más de cercanía, un liderazgo más positivo, que no trabaja tanto en el cómo, sino más en el qué, ¿no? Un liderazgo que empatiza y que potencia más a la otra persona. Ese modelo de liderazgo es similar en toda la organización, tiene que ver con nuestra cultura, pero sobre todo en esto que vamos a preguntar las diferencias, el secreto que nosotros estamos trabajando ya hace un tiempo es en entender los distintos mapas de la vida del colaborador dentro de la organización. No es lo mismo una persona que está trabajando en una farmacia, no es lo mismo una persona que está trabajando en un centro de distribución, tienen distintas necesidades. Lo mismo pasa con los colaboradores que están dentro de la oficina. Entonces, hemos trabajado en distintos mapas en ese viaje del colaborador, tanto para el momento inicial como para el momento de desarrollo, donde cada vez más tenemos que identificar y segmentar esas necesidades. Con el liderazgo, con el desarrollo, con la movilidad interna, con los estilos también, como decían inicialmente, del paquete compensatorio, con la propuesta de flexibilidad. No es lo mismo una propuesta de flexibilidad para jóvenes o chicos de 20 años que no tienen pareja y buscan trabajar desde cualquier lugar del mundo, o personas mayores que tienen una necesidad de cuidados familiares. Entonces también la flexibilidad es distinta según las distintas poblaciones que trabajan dentro de la organización. Perfecto. Silvio, específicamente en Camusi, ¿qué tienen alguna herramienta especial para identificar el talento? ¿Cómo lo trabajan? Nosotros tenemos Hiring Room como plataforma de reclutamiento, ¿no? Que integra la inteligencia artificial. Ah, mirá. O sea, ¿y la inteligencia artificial cómo los ayuda? O sea, ¿los ayuda a la primera selección? Ayuda a la primera selección, exacto. Ayuda a que incluso el candidato tenga una buena experiencia de candidato, vamos a decir así, ¿no? Perfecto. Vos publicás un aviso, se replica al instante en todos los portales de búsqueda, ¿no? Y además te permite... tiene juegos de gamificación, digamos, que eso es interesante porque sobre todo a los jóvenes les atrae, les divierte y es un desafío ahí para ellos, ¿no? Ahí como marca empleadora Camusi, ¿qué es lo que atrae a los jóvenes de Camusi?
Nosotros trabajamos con Hiring Room, como te decía, y además trabajamos mucho con las redes, ya sean redes sociales y LinkedIn. Y ahí nos permite, ya sea publicar avisos, como también nos permite mostrar nuestra cultura, nuestra forma de trabajar. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ahí trabajamos mucho la marca empleadora. Por lo general, cuando llegan a un candidato a la entrevista, ya sabe qué es Camusi, qué hace, a dónde se está, digamos, presentando. Nosotros trabajamos mucho esa marca empleadora para lograr que los candidatos quieran venir a trabajar a Camusi, que nos elijan. Claro. ¿No? Y de hecho tenemos mucho para mostrar, dado que este es el 4º año que entramos dentro del ranking de Great Place to Work como una mejores empresas para trabajar. Y en el 2023 obtuvimos el puesto 21, con lo cual estamos muy bien ahí. El hecho de ser una prestadora de servicios es atractivo para los jóvenes de hoy, como un propósito ese que buscan hoy que se habla tanto. El propósito hay que dárselo, sí. Nosotros creo que uno de los grandes desafíos que tenemos es justamente que la gente y las generaciones nos perciban como lo que somos y proponemos, que es una empresa flexible, una empresa abierta, inclusiva, una empresa desestructurada como somos, ¿no? Perfecto. Hernán, en el caso de MSD, bueno, es la industria farmacéutica, laboratorios, digamos, otro sector. ¿Cuál es la propuesta de ustedes, digamos, como marca empleadora y justamente para atraer ese talento? Sí, ahí Juliana, déjame hacerte una introducción para después ir a Sí, tu por pregunta, supuesto. ¿no? Y un poco entender que MSD es una compañía global, es una biofarmacéutica. ¿Qué quiere decir esto? Es una compañía, es una farmacéutica de invención y de investigación. Y es un actor clave en el desarrollo de la ciencia a nivel global. De hecho, para que tengas idea, desarrollamos la primera inmunoterapia para tratamiento oncológico, ¿sí? ¿Pero por qué te estoy diciendo esto? Porque tenemos un propósito súper potente. Claro. ¿Sí? Y ese propósito que tenemos tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas y salvar vidas. Entonces, cuando nosotros, como organización, nos presentamos ante el talento, les ofrecemos la posibilidad de que cada día, cuando ellos se levantan a la mañana para trabajar, para iniciar su día, ya sea en una oficina, en el laboratorio, en la calle o en tu casa, porque haces home working, tengas la posibilidad de agregar tu granito de arena, tu parte, a que alguien que quizás está en la casa pasándola mal, producto de una enfermedad, la pueda pasar un poquito mejor. Y me parece que eso es súper potente a la hora de transmitirlo como marca empleadora. ¿Hoy cuántos empleados tienen en la Argentina? Somos un poco más de 500 empleados. Perfecto. En Argentina. Perfecto. Fernando, en el caso de Pharmacity, bueno, retail, ¿no? Digo, es un sector también como muy atractivo y dinámico, muy dinámico. ¿Ustedes cuántos empleados tienen acá en la Argentina? Nosotros somos, ya en el ecosistema de negocios, somos 8.200 colaboradores, distribuidos en 15 provincias, 4 centros de distribución, uno de ellos en Buenos Aires es una droguería, en Córdoba también. Bueno, oficinas, nosotros trabajamos 100% virtual, con presencialidad, como decía Hernán, con un propósito muy puntual de feedback, de dinámicas de equipos, de labs de innovación y demás. Fue un modelo muy disruptivo, o sea, inicialmente veníamos de retail con una estructura muy vertical y los últimos años estamos trabajando fuerte en una transformación organizacional que tiene que ver con la transformación de la cultura, que tiene que ver con la transformación digital y también tiene que ver con la transformación de la estructura. Nosotros teníamos una pirámide de 14 posiciones, como para que tengas una idea, jerárquicas. O sea, muy vertical. Súper vertical, muy del retail, de la eficiencia, y pasamos a una estructura de 5 roles en toda la organización. Todavía no llegamos a tiendas, pero es un modelo que se basa en la agilidad, entonces trabajamos con OKRs semestrales, trimestrales, con review, con planning, y eso hace que el talento... Perdón. No, perdón. Sí, disculpa. sí. La agilidad que nombraste es justamente para que se pueda, o sea, llegar a un objetivo más fácilmente o un requerimiento
no tarde tanto en cumplirse. Bueno, hoy en el contexto que vivimos con tanto cambio necesitas adaptarte cada vez más rápido. Entonces, si tenés una plataforma organizacional que habilite esa gestión, la adaptación al cambio es más rápida también. Entonces, estamos trabajando fuerte en ensanchar la organización, en mirar los distintos negocios con el eje de la salud, con el eje del bienestar, con el eje de la alimentación saludable, ¿sí? Y desde ahí poner equipos que puedan mirar la necesidad de cada cliente. De esa manera también fluye el talento, ¿no? Porque empiezan a aparecer un montón de espacios que antes en una estructura vertical quedaba trunca o te la tapaba un jefe. Entonces, en una estructura organizacional el talento fluye, sí te demanda, bueno, cada vez más prácticas y prácticas personalizadas. No es lo mismo la necesidad de Buenos Aires que en Córdoba, que en Jujuy. Entonces, también nos demanda tener cada vez más propuestas diferenciadas según lo que estamos ofreciendo o el tipo de posición que estamos ofreciendo. Silvio, me faltó preguntarte a vos cantidad de empleados. Sí, nosotros somos 1.700 empleados. O sea, Camusi está presente, primero distribuye gas natural, está presente en 7 provincias y 250 sucursales. O sea, tenemos una idiosincrasia enorme ahí, con distintos estratos, ya sea de género, de edades, de grupos familiares. Sí. Un poco esto de atraer y retener talento tiene que ver con la posibilidad de hacer carrera en la empresa, ¿no? Un poco que ya lo hablamos. En el caso de Camusi, ¿se da esta posibilidad? ¿Y cómo es? No sé si hoy por hoy está como muy de moda o es una tendencia, no más que moda, esto de trabajar en proyectos. ¿Qué pasa en Camusi al respecto? Estamos trabajando, es porque, a ver, en realidad ¿cómo desarrollo? Una cosa los capto, ¿no? Los tengo, claro, y después los tengo que desarrollar. Y ahí te diría, tenemos una política de capacitación muy amplia, donde, a ver, hay 2 ejes que son mandatorios por nuestra propia actividad, que es la distribución del gas, ¿no? O sea que hay actividades técnicas que sí o sí tienen que hacer, y actividades de seguridad y medio ambiente que sí o sí hay que hacer. A todo eso le estamos sumando infinidad de actividades que tienen que ver con el desarrollo de técnicas blandas, digamos, ¿no? Esas son electivas, o sea, algunas las puede elegir el colaborador, digamos. Claro, porque nosotros estamos tratando de que sea lo más inclusivo posible. Por eso estamos trabajando y desarrollando mucho lo que es el e-learning, cosa de poner a disposición de los 1.700 empleados que están distribuidos en 7 provincias para que puedan acceder a la capacitación. También hemos hecho un convenio con Udemy Business, también que hemos comprado unas 300 licencias para que los empleados, para que los jóvenes también puedan acceder a un menú de actividades sin fin, digamos, ¿no? Sí. Eso hace al desarrollo de ellos, digamos, ¿no? Perfecto. Hernán, este tema que se habla, ¿no? De las generaciones, que también tienen que convivir en cierta forma, porque está bien que hay que prestarle atención a esto de atraer a los jóvenes, pero también ya tenés muchos empleados y tenés experiencia por el otro lado. ¿Ustedes tienen algún programa específico? ¿Cómo lo trabajan? Mira, nosotros lo que trabajamos mucho la diversidad. Y la diversidad, ¿qué significa la diversidad para MSD? Es básicamente que cada uno pueda ser quien realmente es, también trabajando. Y ahí, ¿cómo esto lo bajamos a tierra? ¿Cómo esto hacemos que penetre en la cultura? Lo hacemos a través de grupos de empleados. Estos grupos de empleados... Son los mismos empleados. Exacto. Son un grupo de empleados que dedican parte de su tiempo... Ellos deciden estar en ECO. Exactamente, en forma voluntaria, que deciden dedicar parte de su tiempo laboral a diseñar, pensar e implementar actividades que tengan relación con construir esta cultura diversa dentro de la organización. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, el grupo de empleados de nuevas generaciones, pero que se llama Next Generation, pero en realidad encuadra a todas las generaciones, ¿no? O, por ejemplo, el programa el grupo que tiene foco en discapacidad, ¿sí? Que también es parte, y así te podría nombrar varios grupos. Las propuestas que salen de estos grupos se elevan, digamos, o sea, ¿cómo es el trabajo, la mecánica? Es súper interesante porque está dentro de los pilares estratégicos de la organización a nivel global. Claro. Entonces,
ya parte de los pilares estratégicos a nivel global, hay un pilar exclusivo de diversidad, equidad e inclusión. Y eso no solamente cascadea de arriba hacia abajo, sino que con estos grupos, que ahí no hay jerarquías, ¿sí? También emergen de distintos niveles de la organización. Entonces es súper interesante porque las propuestas pueden llegar propuestas de alcance global, pero hay muchas propuestas locales que se terminan implementando con esto de construir esta cultura más diversa y que incluso que después son buenas prácticas para otras subsidiarias en el resto del mundo, ¿no? Claro, y además los hace sentir parte, ¿no? Como que salió de nosotros, digamos. Totalmente, totalmente. Lo que sí es súper interesante que el negocio en sí les asigna un presupuesto. Entonces ellos pueden contar, porque en el pasado muchas veces cuando uno hacía este tipo de actividades, uno tenía que como ir a golpear la puerta, ¿no? De la gente que tenía el presupuesto para que digan, bueno, te quiero vender esta actividad, ¿no? Y hoy directamente ya el negocio asigna un presupuesto para que estos grupos lo autogestionen. Y así todos generen estas iniciativas que tienen un impacto tremendo, tremendo en toda la organización. Fernando, ya hablamos de varios temas que son como muy de agenda de hoy. Hablamos de flexibilidad, hablamos de trabajo por proyectos, hablamos de carrera, hablamos de ¿cuáles crees qué es lo que pide un candidato hoy, digamos? O sea, ¿qué es lo que está exigiendo un profesional hoy a una empresa justamente para quedarse? Sí, nosotros ahí el concepto de atracción o retención del talento lo cambiamos por fidelizar al talento. Que el talento que está o las personas que están dentro de la organización estén porque quieran estar. Claro. ¿Sí? Que antes ibas a retener frente a la voluntad de alguien de no querer estar. Entonces, eso es un primer cambio que hicimos. Y después, como 4 o 5 variables que se me ocurren ahora, tiene que ver, obviamente, con una propuesta de valor que tiene que tener en cuenta un salario competitivo, fijos, variables. O sea, en épocas de crisis, ¿el salario adquiere más relevancia? Sí, pasa que es de corto plazo. Entonces, si el paquete tiene que ver solamente con lo compensatorio, es de corto plazo. Yo creo que hoy sí lo que necesitamos conectar es el propósito de la persona con el propósito organizacional. Y ni hablar las nuevas generaciones o los más jóvenes, como yo, por ejemplo. Entonces, pero sí es importante que estar alineados. Hoy el impacto que cada persona ve en lo que hace es importantísimo. Antes cumplíamos una tarea, cumplíamos un rol, una silla. Hoy expandimos eso. Entonces es muy importante que la persona pueda medir ese impacto y tener ese espacio. Entonces la conexión del propósito personal con el propósito de la organización es clave a la hora de trabajar el talento. La flexibilidad, la cultura diversa, equitativa e inclusiva. Nosotros trabajamos en 4 pilares que tienen que ver con discapacidad, que tiene que ver con género, con el LGTB y tiene que ver también con todo el impacto social que generamos dentro de la organización. Dejamos de mirar solamente el aspecto económico para tener en cuenta el impacto ambiental y el impacto social. Y eso empieza a atraer a las personas. Cuando la persona, aunque no sea el área específica que le toca, digamos. Esto es una estrategia organizacional. O sea, la gestión del talento, como te dije al principio, dejó de ser solamente del área de personas, es de la organización, es de todos los líderes. Cambiamos nuestro modelo de feedback. Ya no es un feedback vertical, es un feedback cada vez más 360, donde en distintos momentos del año el feedback es distinto. El modelo de desarrollo es mucho más redárquico, ya no tiene que ver con un modelo de desarrollo donde entendíamos que era solamente crecimiento. Entonces, cuanto más oportunidades damos, las personas más a gusto están y ahí eligen continuar trabajando y desarrollándose en una organización. Perfecto. Bueno, para terminar, brevemente les pido a cada uno algo, así, ¿qué viene? ¿Qué ven en el mercado 2025, digamos? Silvio, así. El gran desafío va a ser la actualización de las habilidades. Claro. O sea, yo creo que el tema de la inteligencia artificial y la automatización invadió el mercado laboral y el gran desafío va a ser estar actualizado en ese sentido, ¿no? Perfecto. Hernán. Yo creo que hacia el futuro tenemos dos grandes puntos para focalizar. Primero, como decían recién, la inteligencia artificial como copilot de nuestro trabajo diario. No solamente ya utilizándolo ya diariamente como asistencia, digamos. Claro, ¿no? para ser más eficientes. Exactamente. Y por el otro lado, te diría, en la industria farmacéutica, que es una industria súper regulada, que tiene poco acceso a la información, todo lo que tiene que ver con digital y data es algo que es clave, no solamente
para la toma diaria de decisiones, sino para la toma estratégica, pero también para generar las capabilities, para poder administrar y manejar toda la información que uno tiene alrededor, ¿no? Muy similar a lo que están diciendo. La habilidad técnica, seguir profundizándola, la habilidad social, cada vez desarrollarla más, la habilidad de negocio, entender bien el negocio en las distintas áreas, tiene que ver con tecnología, tiene que ver con inteligencia artificial, tiene que ver con el mindset digital, de cómo hacemos las cosas, ¿sí? Con una tecnología, con espacios de comunicación, y sobre todo nos demanda a las organizaciones, por ahí lo que les compartí al principio, tener estrategias para cada población muy diferenciadas que nos permitan que las personas se puedan desarrollar dentro de la organización. Bueno, muchísimas gracias por compartir este espacio. Gracias a ustedes. La verdad que es súper interesante. Así que nos acompañaban Silvio Giusti de Camusi, Fernando Radelli de Pharmacity y Hernán Barleta de MSD Argentina. Quédense con más porque en el próximo bloque vamos a hablar de habilidades del futuro.